les voy a mostrar los cambios que hicimos en el código original. Este es el código original que utilizamos, que presentamos ante el profe y cómo lo modificamos, ¿verdad? Les voy a dar una breve explicación lo que les hicimos para modificarlo. Al código original como control difuso con el sensor LM35 para adaptarlo a una temperatura ambiental ideal y condiciones climáticas distintas. Antes, la lógica difusa estaba centrada a una temperatura ideal de 27 grados Celsius, pero como las condiciones cambiaron, ahora la mínima que utilizaba esperada era de 16 y la máxima que teníamos era de 26 grados. Decidimos ajustar todo el sistema para trabajar en torno a una nueva temperatura ideal de 21 grados. O sea que no puede bajar de los 16, no puede ni subir a los 26 grados Celsius. Tiene que mantenerse en los 21 grados, en los 21 grados. La lógica difuso original define zonas como frío, frío, frío normal, normal caliente y caliente. Estas zonas son las que nos define todo el sistema. Son las zonas importantes, las que cambiamos para que nos ejerza la función. Ahora lo que hicimos en ese momento fue poner rangos en esas zonas. Por ejemplo, frío se activaba completamente debajo de los 17. Frío normal cubría la zona de 17 a 20 Celsius. Normal estaba centrado de 20 y 22. Pero nuestra zona ideal, como queremos, es de 21, es la que queremos que se mantenga. Normal caliente, la que utilizamos fue de 22 a 25 grados Celsius. Y caliente la utilizamos de 25. Como si ven, sí es diferente. También cambiamos la lógica que activa la resistencia antes. Antes se apagaba con la temperatura mayor a 36. Ahora cuando lo calamos se apagaba con 26, ya que es nuestra temperatura más aceptable. Con estos cambios en el sistema, ahora se adapta a un mejor entorno más fresco, manteniendo la lógica difusa, por ejemplo, los rangos para mejorar el control térmico. Esto hace que el sistema sea más eficiente y realiza según las condiciones actuales. Entonces, este sistema simplemente es para tener los rangos. O sea, el frío, los rangos más importantes de aquí es, tampoco no esté tan frío, ¿verdad? O sea, el frío, lo mínimo, y la temperatura máxima. O sea, esto se apaga completamente. O sea, ya de allí se apaga, ya no, o sea, no tiene por qué calentarse más de aquí. La temperatura ideal que queremos nosotros es en la que utilizamos es de 21. En la ideal de aquí pues es 27, ¿verdad? O sea, pero nosotros la temperatura ideal que utilizamos en el circuito que le mostramos al profesor y que hizo que nos lo cambiara era 21, 16 y máxima 25. Esas son las diferencias, lo que le cambiamos. Aquí están todas las señales del código de las modificaciones que le hicimos y es una explicación. Hola, en este video mostraré el momento en el que se empieza a montar los componentes de la Proto. Tenemos un TIP 120, también tenemos un LM35 y una resistencia de 100 ohms con 5 watts. Y pues básicamente se conecta el pin analógico del LM35 del Arduino. Entonces, como
Pues va dependiendo de la programación, puede ser la 0 o la 1, porque entrega una señal de voltaje que varía de forma continua dependiendo la temperatura. Entonces, por ejemplo, si la temperatura es de 25 grados, pues el LM35 entrega 0.5 voltios para que el Arduino pueda interpretar ese voltaje y convertirlo en una lectura de temperatura pues que sea exacta, ¿no? Que sea precisa. Entonces necesitamos un pin analógico que pueda leer estos cambios de voltaje. En cambio, pues acá el tip 120 se conecta a un pin digital como el pin 5 o el 8, va dependiendo de la programación, porque funciona como un interruptor electrónico que el Arduino puede controlar. Entonces este transistor pues permite regular el paso de corriente hacia la carga, que en este caso viene siendo la resistencia, pues que genera calor. Entonces a través del pin digital pues el Arduino le envía una señal PWM que le indica al transistor cuánta energía debe pasar, y de esta manera podemos controlar la temperatura automáticamente. Entonces aquí vemos cómo eh, se conecta el LM35, va conectado a positivo con la alimentación del Arduino. Aquí estamos viendo en tiempo real la gráfica del sistema de control difuso que regula la temperatura. La línea azul representa la temperatura actual medida por el sensor. El sistema tiene un objetivo de mantener la temperatura, en este caso 48 grados. El día que presentamos, que fue el lunes 26, se hizo la prueba, debido a la temperatura ambiente, pues en ese momento le pusimos 21, ya estando ahí presentando, le pusimos a 22 y todo funcionó correctamente, funcionó perfecto. En este caso, el valor que fijamos como temperatura deseada fue de 48 grados. La línea rosa indica cómo el sistema actúa para alcanzar ese objetivo. Es la potencia que se está enviando al calefactor expresada en porcentaje de PWM. Cuando la línea azul está por debajo de 48 grados, en este caso no aplica, pero si estuviera significa que la temperatura está fría. Entonces la línea rosa sube porque el sistema aumenta la potencia para calentar. Si la temperatura comienza a subir demasiado, la línea azul se va acercando o pasa a los 48 grados. En ese momento el sistema disminuye el PWM y en eso lo vemos como una bajada en la línea rosa. En este momento pues está estable, está funcionando perfecto. La línea o la temperatura actual está a la temperatura deseada, que en este caso son 48 grados, está perfectamente funcionando. Si la temperatura comienza a subir demasiado, como ya lo había mencionado, pues disminuye el PWM. Entonces, todo esto lo hace de forma automática e inteligente usando la lógica difusa, que no se basa en condiciones fijas, sino en una interpretación gradual y error de cómo cambia la temperatura. Vemos mientras más lejos estemos del objetivo y más rápido cambia la temperatura, el sistema actúa con más fuerza, pero cuando estamos cerca, en este caso, como estamos viendo, la temperatura se estabiliza, el sistema reduce la acción para mantener el equilibrio y lo podemos ver en la gráfica en este momento. Cuando el sistema detecta la temperatura baja, pues responde aumentando el PWM, y cuando se acerca a la meta o a la temperatura deseada, pues ajusta suavemente hasta estabilizarse, que en este momento está completamente estable. Bueno, ahora cambiamos la temperatura a 45 grados, que es la temperatura deseada, y vemos cómo se comporta. Y aquí vemos que la línea azul, que es la temperatura actual, se está manteniendo cerca de la línea deseada, o sea, de la temperatura deseada, y vemos como la línea rosa pues subió rápidamente para acelerar el calentamiento, y después de este impulso pues el PWM baja un poco, ya que la línea azul, la temperatura empieza a acercarse más al valor deseado, como vemos en esta parte. Y vemos un comportamiento dinámico. El PWM vuelve a subir en cuanto la temperatura se empieza a estabilizar, que en este caso volvió a subir, y por debajo vemos que la temperatura se mantiene, o sea, se acerca un poco más, y este ajuste permite que la temperatura se mantenga más cerca de los 45 grados sin grandes oscilaciones ni eso. Es posible que pues la lógica difusa, que no trabaja con decisiones rígidas, sino que interpreta gradualmente cómo se comporta el sistema, si la temperatura sube, baja o se mantiene, y cómo de lejos está el objetivo. Entonces aquí vemos que ya está completamente cerca, y pues el PWM empieza a bajar un poco y se empieza a acercar más a la temperatura deseada. Pero también pues, es en cuanto vemos reflejado el PWM sube o baja, y como la temperatura se mantiene cada vez más cerca del valor deseado, pues toma decisiones independientes. Entonces es así como funciona por automático.
De que acá. Pues sí, ya está estable. Ya está adentro de la roja. Como que él grabó un video con su laptop, yo como quiera con el celular. O sea, para tener dos. Sí. ¿Es el Ultra? Sí. Yo quería ese. Se me quebró, salí de ruta y se me quebró. Inge,